Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta sesión. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que también se conoce como MRU. Bueno, al respecto, primero vamos a arrancar con unas definiciones, luego tocaremos sobre la importancia en la vida cotidiana, la conversión de las unidades, pasamos a las fórmulas y finalmente con las gráficas de MRU. Primero vamos a entender qué cosa es MRU. MRU es el movimiento rectilíneo uniforme, que frecuentemente tiene el acrónico de MRU, aunque en algunos países y libros, inclusive documentos, se le puede encontrar como MRC, por el movimiento rectilíneo constante. El MRU se caracteriza porque el movimiento se realiza sobre una línea recta, a una velocidad constante, e implica una magnitud y una dirección. Estas mismas características las vamos a ver al detalle. Como podemos ver, usualmente la fórmula básica con la que podemos conocer es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, y que también se puede conocer que la variación en cuanto a la posición puede ser igual a la velocidad sobre, bueno, multiplicada por la variación del tiempo. En este caso, vuelvo a resaltar las tres características del MRU. El movimiento que se realiza sobre una línea, bueno, se tiene que realizar en una línea recta para tratar de darle la afinidad de que el movimiento no va a sufrir ningún tipo de desaceleración o aceleración. La velocidad es constante porque implica magnitud y dirección constantes también. Y la magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración. Entre los primeros conceptos que debemos entender es el de movimiento. Recordemos que desde el punto de vista de la física, el movimiento es un cambio de posición que se da de un cuerpo a lo largo del tiempo en un sistema de referencia. Ahora, la palabra rectilíneo en física significa que la trayectoria que describe el movimiento es una línea recta. Y la palabra uniforme en física significa que se trata de aquel movimiento cuya velocidad, ya sea de traslación o de rotación, permanece constante. Entendiendo esto, ahora vamos a ver un poco sobre la importancia en la vida cotidiana. El movimiento rectilíneo uniforme es fundamental en la vida cotidiana para lograr entender las diferentes formas de desplazamiento que hay, y por ello podemos medir tiempo, distancia y velocidad. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un bus, si este viajara por una carretera en línea recta con una rapidez constante, estaríamos enfrente de un movimiento rectilíneo uniforme. Esto implica una magnitud y dirección. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad, o también conocida comúnmente como rapidez, y tiene una aceleración nula. Profesor, ¿cómo es que una aceleración nula? Quiere decir que, si bien es cierto va a existir un movimiento constante, no va a haber un aumento de esa velocidad, tampoco una disminución, sino que se va a mantener constante mientras yo haga la medición del fenómeno de un punto a otro. Ahora, en los ejemplos que podemos ver es el movimiento de un ascensor, un carro que viaja por la autopista, pero claro, yo voy a decir, profesor, pero en un carro en la autopista suele disminuirse la velocidad o alzarla, sí, pero en cierto momento, si yo hiciera un corte de un punto, un segmento, yo puedo determinar que al menos este automóvil en un momento, en determinado segmento de la carretera, mantuvo una velocidad constante. Entonces, esa velocidad constante obviamente que no se va a hacer en un viaje, porque acá normalmente hay mucha aceleración, y esa aceleración que la conocemos como frenar. Pero sí hay fragmentos en el trayecto que van a ser específicamente a una sola velocidad, y eso es lo que conocemos como MRU. También cuando un avión se desplaza por el cielo, se trata de que su velocidad se mantenga constante. También podemos verla en el uso de rayos láser, también en el movimiento de los cohetes, y también cuando nosotros dejamos caer una pelota en caída libre. Entonces, igualmente también podemos ver muchísimos otros ejemplos más que nosotros podemos encontrar, pero siempre que llame la atención que la velocidad se debe mantener constante. Entonces, yéndose a la conversión de unidades, vamos a ver que están íntimamente relacionados la distancia, la velocidad y el tiempo. Pero recordemos que las unidades de medida en las que la mayoría de los problemas de física van a estar desarrollados, o que nosotros debemos tratar de llevarlos a esas unidades, son para la distancia el metro, y la otra unidad equivalente que también se suele utilizar es el kilómetro. En el caso de la velocidad, metros sobre segundo. Y la otra forma es ponerla, pero en kilómetros sobre hora, o kilómetros por hora. En el caso del tiempo, se mide en segundos,
y la otra unidad de medida son las horas. Ahora, si viéramos las equivalencias, tendríamos que la distancia, un kilómetro vale 1000 metros, un metro 100 centímetros y un metro 0,001 kilómetros. Igualmente en el tiempo, un minuto vale 60 segundos, una hora 60 minutos y una hora 360 segundos. Igual de interesante también es que existe un juego con las fórmulas con la que nosotros podemos analizar fácilmente en este caso los valores de la distancia, la velocidad o el tiempo, porque como el movimiento se mantiene constante, son directamente proporcionales. La distancia recorrida d por un móvil que tiene un MRU con una velocidad v durante el intervalo de tiempo t es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia recorrida es igual a la velocidad que tenía el móvil por el tiempo que le ha tomado a este móvil recorrer el espacio entre ambos puntos. Bueno, en este caso la distancia entre ambos puntos. De esta fórmula podemos despejar la velocidad y el tiempo, dándonos también un juego, ¿no? Que la velocidad también puede ser igual a la distancia sobre el tiempo y el tiempo también puede ser determinado igual a la distancia sobre la velocidad. Estas fórmulas nos van a ser bastante útiles porque en algunos ejercicios nos suelen dar algunos dos datos, pero no nos dan justo el dato que el cual estamos buscando. Es por eso que se suele ubicar en un pequeño triángulo poniendo en la parte superior la distancia y en la parte de abajo la velocidad y el tiempo. Entonces, si no me dan el dato de la distancia, yo puedo simplemente hallar multiplicando la velocidad por el tiempo. Si no me dan la velocidad, puedo hallarla dividiendo la distancia sobre el tiempo. Si no me dan el tiempo, y es lo que yo deseo hallar, puedo hallarla dividiendo la distancia entre la velocidad. La fórmula del tiempo de encuentro también es una fórmula muy conocida y que se le conoce como la velocidad del tiempo de encuentro o tiempo e, como ustedes pueden visualizar, es igual a la distancia sobre la velocidad del móvil 1 más la velocidad del móvil 2. Ojo, la distancia no va a cambiar porque básicamente están compartiendo la misma distancia y va a terminar cuando ambos móviles se encuentren. Entonces, lo más lógico es sumar ambas velocidades. Entonces, si cuando encontramos ejercicios donde nos pidan el tiempo de encuentro de dos móviles en movimiento rectilíneo uniforme, simplemente ponemos el tiempo de encuentro, sería igual a la distancia que se ha recorrido sobre la velocidad del móvil 1 y la velocidad del móvil 2. En el tiempo de alcance es también igual de interesante porque cuando nosotros queremos hacer este análisis vamos a tener que el tiempo de alcance igual va a cumplir lo mismo, ¿no? Distancia sobre la velocidad, pero como yo tengo dos móviles ahora, voy a tener yo que ejecutar una pequeña resta porque tarde o temprano un objeto de los cuales yo estoy haciendo el análisis debo suponer que tiene mayor velocidad que el otro. Y ese es el motivo por el cual a largo o corto tiempo ha de poder alcanzar el móvil 2, en este caso el móvil 1. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque bajo nuestro propio análisis ya debemos saber y conocer que el móvil 2 es el que tiene mayor velocidad, claro que es constante. Y al restarlo y luego ejecutar la ecuación, podríamos saber cuál es el tiempo que le tomaría al móvil 2 alcanzar al móvil 1 que tiene la misma, bueno, que tiene mayor velocidad, ¿no? En este caso el móvil 2 es el que tiene mayor velocidad y con un determinado tiempo va a lograr alcanzar al móvil 1. A condición de esto vamos a tener un ejercicio, ¿ok? Primero, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreteras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es siempre determinar o tratar de llevar estos a valores conocidos. Por ejemplo, el tiempo que dura el movimiento me están diciendo que es un cuarto de hora. Lo que debo hacer es tratar de darle la connotación de una hora. Y es por eso que un cuarto de hora debe ser igual a 0.25 horas. Por otro lado, la distancia recorrida por el auto está en 50 kilómetros. Recordemos que si yo trabajo en horas, lo ideal es trabajar en kilómetros.
Si yo trabajara en segundos, lo ideal es trabajar en metros. Entonces, si ya está en horas y ya me da bueno, en este caso la distancia recorrida en kilómetros, no requiero hacer mayor cambio, ninguna otra conversión. Pero, si me dieran acá en metros, obviamente que tendré que cambiar las horas por segundos. Por lo tanto, la velocidad debe ser, cumpliendo con la fórmula básica, que la distancia, bueno, que en este caso la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, tendría que los 50 kilómetros, que es la distancia que se ha recorrido, entre el tiempo, que está ahora en el valor de horas, de 0.25, me va a dar el resultado de 200 kilómetros por hora. Entonces yo ya estoy determinando, utilizando la fórmula básica de MRU, y intentando responder a la pregunta, ¿no? ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreteras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Y bueno, vamos ahora a conocer las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Es muy interesante porque las gráficas siempre recordemos que a veces es un versus, donde podemos jugar con la velocidad versus el tiempo o la distancia y el tiempo. ¿Por qué? Porque el móvil obviamente va a necesitar un tiempo para trasladarse en una distancia determinada y que también esta velocidad constante nos puede ayudar a jugar con la gráfica. En la primera tenemos la velocidad en función al tiempo. Y cuando decimos que lo hacemos en función a algo, este algo, se hace la velocidad, el tiempo, la distancia, debe estar ubicado en el eje X, que es el eje horizontal, mientras que en el eje vertical es el consecuente. En este caso, si me dicen que la velocidad en función del tiempo, y yo debo ubicar el tiempo en el eje X, y aquí voy a contar los segundos o las horas que le toma al móvil hacer su recorrido. Luego voy a tener la velocidad. Esta velocidad obviamente puede estar en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. Y de acuerdo a los diferentes puntos a la velocidad que se ha obtenido, yo puedo hacer el análisis. Por ejemplo, en el punto azul voy a ver la velocidad de un móvil A, de un movimiento uniforme. Ya, entonces voy a entender que a la velocidad de, bueno, que puede ser 3 metros sobre segundo, al primer segundo mantiene la velocidad, al segundo también, y en el tercer segundo igualmente, en el cuarto, en el quinto y en el sexto punto, que justamente ya cuando va a terminar el evento, se mantiene la velocidad. Es por eso que se conoce como una línea recta partiendo desde el punto marcado de la velocidad. La velocidad no cambia. En el caso del móvil B, vamos a ver que sí ha habido un cambio. Por ejemplo, si el móvil inició a los 3 metros por segundo, al primer segundo ya disminuyó a 2.5 metros sobre segundo. A los 2 segundos disminuyó a 2 metros sobre segundo. A los 3 segundos disminuyó a 1.5. A los 4 segundos a 1 metro sobre segundo. A los 5 segundos 0.5 y al sexto segundo se ha detenido. Profesor pregunta, ¿por qué dice que es un movimiento acelerado si lo que está haciendo es desacelerarse? Recordemos que cuando se conoce en física el movimiento acelerado, este puede ser válido para disminuir la velocidad o para aumentar la velocidad. Y en ambos casos se le conoce como un movimiento acelerado. Claro, un movimiento acelerado en forma negativa, o sea que está disminuyendo la velocidad del móvil hasta que éste se convierta en cero, o que éste pueda disminuir, pero también corresponde al movimiento acelerado. Acá tenemos un siguiente gráfico que vamos a hablar sobre la distancia en función al tiempo. Y si estamos diciendo otra vez en función al tiempo, tiempo debe estar marcado aquí en el eje X, y acá me está diciendo la distancia que ha llegado a recorrer. Y esto es bastante interesante porque yo voy a poder hacer mediciones y obviamente que calculando también esta pequeña división puedo saber qué móvil pudo tener o pudo recorrer mayor distancia en menor tiempo. Por ejemplo, tenemos dos móviles, el móvil azul y el móvil rojo. Al primer segundo yo puedo notar que el móvil azul ha tenido en este caso un recorrido en distancia, pero el móvil rojo ha recorrido mayor distancia aún en el mismo tiempo. En el segundo número 2, igualmente, si yo hiciera el corte aquí,
me daría cuenta que el móvil azul ha llegado a recorrer, por así decirlo, 10 metros, mientras que el móvil rojo ha recorrido alrededor de 15 metros. Al tercer segundo, el móvil ha recorrido más o menos 15 metros y el móvil rojo al tercer segundo ya ha recorrido inclusive un poco más de 20 metros. En el minuto, bueno, en el segundo 4, igualmente el móvil azul ha llegado a tener recién 20 metros, mientras que el móvil rojo ya ha llegado a superar los 25 metros. Entonces, estos análisis de gráficas son muy importantes porque nos permiten hacer interpretaciones, encontrar la información y también poder cotejarla en forma lógica. Bueno, hasta aquí es donde puedo explicar para ustedes lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Hay un ejercicio que se les va a dejar, básicamente hay que hacer unos experimentos basándonos en el movimiento rectilíneo uniforme. El video adjunto también se los voy a compartir para que ustedes también puedan realizarlo. Con todo gusto se los voy a dejar en la descripción de este mismo video para que ustedes lo puedan visualizar. Pero también se los voy a compartir yo en forma directa. Que tengan muy buen día.